como podemos entender, eh, que, que es evidencia biológica en la criminalística. Son aquellos indicios o evidencias que por su cantidad, tamaño o naturaleza no son perceptibles a simple vista, por lo que se requieren de medios técnicos o tecnológicos para su observación, recolección e identificación, ¿verdad? Ahora bien, en este caso, ¿cómo se aplica la biología en la criminalística, Juan? Las personas que se encuentran en sala. Juan Pablo, porque tengo otro Juan que se llama Zapata. Bueno, la aplicación, lo que es cómo se aplica la biología en la criminalística, es la aplicación de los conocimientos. Eh, Buenas noches, Juan. ¿Ok? Es la aplicación de los conocimientos de las ciencias biológicas mediante el estudio sistemático de las huellas o indicios biológicos dejados por el autor o víctima para identificar los indicios objetivos del hecho delictuoso y determinar su relación con este con el fin de apoyar las técnicas, ¿verdad? De todo lo que hallamos en el sitio del suceso. Ahora bien, ¿cuál sería el procedimiento para recolección de muestras y preservación y el transporte o el traslado? Como por ejemplo, tenemos cuestiones generales. Primero sería aislar y proteger rápidamente la escena del delito. Dos, recoger en primera instancia los indicios biológicos y preservar los rastros. Ahora bien, cuando hablamos de indicios biológicos, ¿a qué nos referimos? ¿Algún participante que quiera intervenir? ¿Cuáles son esos indicios biológicos que encontramos en la escena del delito? Sangre, semen, orina. Número 3, usar ropa protectora como guantes, ¿verdad? Guantes limpios, dobles, y cambiarlos cuando se manipulen indicios biológicos de distintos orígenes. Cuando hablamos de guantes dobles, por ejemplo, es cuando manipulamos lo que es un preservativo. Siempre debemos utilizar un guante doble para poder recolectar esta evidencia. Una vez colectada la evidencia del preservativo en su recipiente correspondiente, procedemos a retirarnos los guantes y desecharlos. Y nos quedan, como dice, la protección de otros guantes por la parte de abajo, barbijo o mascarilla. Y ambos protector desertable para cubrir la ropa en contaminación de quien le hace levantamiento. En el caso de las chicas, las damas, deber siempre mantener el pelo recogido y con su respectivo protector de cabello.
Usar material descartable para extremar las condiciones de asepsia, material que luego debe eliminarse según las normas de destrucción de residuos biológicos. Embalar cada muestra por separado. Usar embalajes de cartón o papel siempre que sea posible. Utilizar diferentes instrumentos con pinzas o pipetas para colectar diferentes evidencias que deben descartarse o limpiarse correctamente luego de la toma. Limpiar con lavadina diluida al 10% entre cada muestra si el material es reutilizable. No añadir conservantes a la muestra. Y por último, el responsable debe comunicar toda muestra que sea considerada peligrosa, física o química biológicamente, para extremar las medidas de protección y evitar riesgos. Ahora bien, cuando hablamos de evidencias, toma de evidencias biológicas en nuestra parte, en nuestra rama de la criminalística, ¿cuáles serían los principios del acondicionamiento de las muestras? ¿Quién me dice un principio por lo menos? Necesito que por lo menos alguien que se encuentre en sala intervenga. Denme un segundito porque el internet. Ok, ahora sí. Uno de los principios sería cumplir con las normas de bioseguridad para preservar la integridad de las muestras en el momento de la recolección, manipulación y acondicionamiento. Dos, colectar o recolectar la muestra con utensilios o materiales descartables estériles. Utilizar recipiente estéril o bien limpio, lavado con detergente no iónico o enjuagado con agua destilada al 0,1% con tapa o rosca de cierre hermético. Precintar la tapa al cuerpo del recipiente firmemente con cinta o faja de papel para asegurar la inmovilidad o no adulteración de la muestra. En este caso, cuando decimos precintar la tapa del cuerpo del recipiente, mayormente nos reflejamos cuando hacemos el levantamiento de tomas de muestras de sangre en, no sé si se puede observar, en tubos de ensayo, ¿verdad? Siempre tomamos la muestra en tubos de ensayo, las muestras de sangre. Una vez tomada la muestra de sangre, debemos de precintar bien la tapa en esta parte. Doctor, muy Hola, buenas noches. ¿cómo Disculpe estás, la, Juan? la Buenas demora, noches. doctor. No se preocupe, pensé que no se iban a conectar, ya estaba un poco pensando que estaban full trabajo, me imaginé. Sí, justamente, doctor, ahorita acabé de poder tener la concentración total, doctor. Muchas gracias. Buenas No te noches. preocupes, Gracias, Juan, doctor. buenas noches. Como les decía, cuando colectamos sangre en tubos de ensayo, de una vez debemos de sellarla con la cinta plástica, en este caso la blanca, no sé cómo le llamen en diferentes países. Nosotros le llamamos tirro blanco. Debemos de presentar bien el borde de la tapa para que esa muestra no sea extraída o se derrame desde el tubo de ensayo. ¿Ok? Y esa muestra debe ser procesada o embalada en sobres marrón, bolsa, como le llame, o en sobres manilas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo se deben de colectar cada muestra. Nunca colectar directamente la muestra en bolsa de nylon. Nunca.
ni colocar muestras de diferentes orígenes en un mismo sobre. ¿Por qué? Porque si no, nos contamina todas las evidencias. Para transportar las muestras que quieren refrigeración en todos los casos se utilizará hielo seco, dióxido de carbono en estado sólido. Si no es posible utilizar hielo seco, se procurará utilizar FrioPax o FrioPax, que sería gel refrigerante, ¿verdad? En cantidad necesaria alrededor de los embalajes. Cuando hablamos de hielo seco, ¿qué evidencias podemos nosotros embalar y utilizar de inmediatamente y transportarla en hielo seco? ¿Cuáles evidencias serían las más importantes para transportar en hielo seco? Estas evidencias serían por lo menos si encontramos un dedo, una pequeña amputación en un sitio del suceso, los Por lo dedos. general son biológicos, doctor, en frascos especiales con bolsas de gel frío se traslada. Por lo general cuando son indicios biológicos. Esos indicios deben de transportarse de inmediatamente para que puedan tener una buena preservación en frío, para que pueda ser analizada en su respectivo laboratorio. Ya de ahí siguen los procesos cuando es un dedo, una mano, se hace, como ustedes deben de saber, el pulpejo, pero ya con su debido tiempo, ¿verdad? Cada muestra tiene un recipiente diferente para ser colectada y transportada. Ahora bien, el levantamiento de las evidencias en la escena del crimen tiene como muestras biológicas para el análisis genético son, tenemos sangre en estado líquido. Juan, el tema de hoy es toma de muestras biológicas. Gracias, doctor. Disculpe. Por eso las muestras que pueden dividirse en sangre, por ejemplo, en estado líquido, en beber en papel de filtro tipo Bogman o colectar con hisopos estériles. Sabemos cuáles son los hisopos estériles. Lo que pasa es que creo que no se ve a través de la cámara. Los hisopos estériles. Colocar en un sobre de papel rotulado, ¿verdad? Mayormente, muchos toman el macerado, como le pueden llamar. Vendo verdura, yo me... Jané creo que está vendiendo verdura, dice. Bueno, se hace un pequeño macerado de todas las muestras que se encuentran en el sitio del suceso. Mayormente muchos, primordial, debemos esperar que esa toma de muestra, digámoslo que supuestamente es sangre, debemos de esperar que se seque en el hisopado para poderla transportar en sobres. Claro, sobre más pequeño que el que yo estoy presentando, sobre más pequeño. Esperar que se seque. Mayormente, muchos las envían en bolsas plásticas. No es recomendable enviarla en bolsa plástica. ¿Por qué? Porque la bolsa plástica suda. Dime, Juan. Doctor, aprovechando, ¿no? En este punto del tema de sangre, especialmente de manejo de indicios Evidencia. de sangre, evidencia de sangre, ¿no? ¿Cuánto sería? Bueno, yo tuve un problema algún día acá. Se levantó un indicio con prendas con sangre, ¿no? Y estas nos iban a servir para otro caso en referencia a un cotejamiento de la víctima que teníamos en el otro caso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de ello levantamos la ropa en el hospital
del victimario. La manejamos en sobres de papel, pues obviamente para que no sude, ¿no? Y no se pierda la calidad de los indicios biológicos. Pero después el bodeguero nos dijo pues que no nos podía recibir porque tenía que seguirse el proceso, ¿no? De secado primeramente, tiene que estar seco completamente para poder luego poder ingresarlo en un sobre de papel y de ahí ingresar a las bodegas. Entonces, ¿cuál sería el tiempo, o sea, prudencial para secar la muestra, sea esta, yo que sé, en mi caso tuve una muestra en una camiseta. Entonces, ¿cuánto tiempo yo tendría que poner a secar para ya cumplir con el proceso, el protocolo? Justo que está en este punto, me gustaría saber cuánto tiempo yo tengo que ponerle a secar para que esté completamente seco y no tenga la destrucción posterior del índice, de la evidencia. Mayormente, Juan, está muy buena tu pregunta. Yo cuando trabajaba en el laboratorio biológico, yo esperaba de 3 a 5 días para que la muestra quede bien impregnada en la vestimenta, quede bien seca, quede bien corrugada la sangre, si es sangre o semen u orina, cualquier fluido que haya colectado. De 3 a 5 días. Hay un error. Mayormente, los peritos envían estas evidencias a bodegas en bolsas de papel, ¿verdad? Cuando está bien seca, está muy bien para hacer nuevamente un cotejo pericial para una nueva escena o un nuevo macerado, lo que es la sangre. Pero mayormente muchos de los peritos envían esa camiseta o esa vestimenta en bolsas plásticas. ¿Para qué? Para que se mantenga más la sangre fluida o constructiva dentro de la pieza que fue llevada al laboratorio. ¿Por qué? Muchos recomiendan en bolsa. Yo no recomiendo en bolsa. ¿Por qué? Porque la bolsa plástica o la funda, como le llaman acá en el Ecuador, produce una vez que esté intervenida esa pieza con sangre, por ejemplo, produce a los días, ya a los 7 días produce hongos y bacterias. Y esa muestra con hongos y bacterias no podría ser procesada. Por eso es recomendable enviarlos en sobre o en bolsas, fundas de papel. Pero mayormente de 3 a 5 días lo hago yo en ese sentido, Juan, para que la prenda quede bien, para que la muestra quede bien seca e impregnada en la prenda. Doctor, una pregunta más. Tomemos tomando en consideración que bueno, aquí en el Ecuador nos manejamos con 24 a 48 horas de flagrancia. Y si estimamos que técnicamente el secado del indicio sanguíneo tendría que tener de 3 a 5 días, se me haría prácticamente imposible. Yo tendría que dar el tratamiento para presentarlo a la autoridad competente máximo 2 días. Claro, por eso, Entonces, 48 horas. Si no, se lleva la muestra, eso es dependiendo cuando es de 3 a 5 días para presentarla en fiscalía. Cuando es de flagrancia, momento exacto, 48 horas, ¿verdad? La prenda debe de ponerse en un lugar alto, en una parte fuera de nuestro campo. No lo podemos poner en la oficina, porque nosotros teníamos, por lo menos en el área de laboratorio en Venezuela, nosotros teníamos una parte despejada, como una azotea, y ahí colocábamos las prendas que se secaran bien para poderlas procesar. sí sería factible. Un ejemplo, yo ahorita tengo un procedimiento y le retiro la camiseta que está con sangre. Entonces, es prudente, yo que sé, tengo ahorita un sol bastante fuerte. Lo dejo, yo que sé, 2 horas o 3 horas que estaría completamente seco y ya puedo manejarlo ya con su correspondiente bolsa y ya está completamente seco. Claro, totalmente debe estar seca la muestra, totalmente. Si está totalmente seca la muestra, debes de procesarla de inmediato al laboratorio para que quede resguardada.
con su respectiva cadena de custodia que está siendo resguardada en el laboratorio o en bodega. Pero sí, mayormente muchos, cuando es una experticia, un caso muy importante, los peritos colocan, perdón, esa prenda de vestir al sol de inmediato para que se pueda secar. Y en 2, 3 horas ya la prenda está seca. Doc, una consulta más. Sí, Y claro. aprovechando, como digo, ahí es bastante extenso, si nos pondremos a ver, hay tantas cosas que entran en duda. Ahora, en este caso, no, un ejemplo, nosotros acá nos manejamos de la mano con criminalística, ¿cierto? Entonces, creo yo que el proceso técnico que maneja la unidad técnico-científica de criminalística, eh, ellos dan a conocer ese tratamiento, ¿no es cierto? O sea, un ejemplo, yo le encuentro la camiseta botada, una camiseta, no, un ejemplo, encuentro la camiseta botada en el piso, yo correspondientemente este insumo lo tengo que procesar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el proceso? Tengo que llamar a criminalística para que la fije, la etiquete, la embale y pueda hacer el traslado. Este proceso lo tiene que dar a conocer el perito, o sea, que hizo el correspondiente proceso de secado y todo, porque tomemos en cuenta que yo cumplí con tener el insumo, ¿no es cierto? O sea, dar a conocer que aquí encontré la camiseta. Pero ¿qué tal si en el proceso no se dio el tratamiento adecuado y resulta que para la pericia de genética ya dio, se me pone en el caso bien patético, ya se perdió por completo la muestra porque de pronto no la secó bien, etcétera? Tantos factores, ¿no? Entonces, es necesario que el perito dé a conocer de que se hizo el proceso de secado, etcétera, 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 o no. O sea, ya hablando El en tema de perito, defensa de su procedimiento. no, eso te va a servir para defensa. El perito investigador, nosotros, los criminales, tenemos que el debido proceso, debemos de dar el dictamen pericial totalmente de la prenda que se nos está entregando en nuestras manos. Tenemos que reflejarla porque nosotros, como peritos, nosotros hacemos un informe de una prenda que está siendo entregada por parte de los funcionarios de flagrancia. Nosotros, como vuelvo y repito, tenemos que hacer un dictamen pericial, un informe, si arrojó positivo o arrojó negativo, estudiar el ADN, a quién pertenece ese ADN. El perito no puede lavarse las manos, resguardar esa evidencia, recibir esa evidencia y resguardarla en bodega. Tiene la obligación de dar un dictamen pericial a usted como funcionario que está haciendo entrega de esa evidencia. Gracias, doctor, muy gentil por su explicación. Si usted no recibe una respuesta de esa prenda, porque imagínese que es una prenda de, de una persona muy importante en el país o de cualquier y quiere resolver ese caso, ¿verdad? Usted tiene que ir directamente con el jefe encargado de inspección técnica o de inspección ocular y dirigirse con un informe a genética para ver qué ha pasado, que no tiene respuesta sobre esa evidencia, sobre esos resultados. Gracias, doctor. Ya me queda más claro Usted, el Juan, parámetro. ¿tú eres policía de parte de flagrancia o de criminalística? Por eso me preguntabas, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, yo pertenezco aquí a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desaparición, Extorsión y Secuestro, DINASE, de aquí en Ecuador, como tal en el Departamento de Muertes Violentas, en donde es muy extremadamente de la mano tanto el manejo inicial del indicio, ¿no? Porque nosotros nos encargamos de recabar, ¿no? Encontrar los insumos, los elementos vinculantes necesarios para la comprobación de un hecho
perdón, la comprobación del cometimiento del delito. Entonces, por eso es que muchas de las veces tenemos estas de pronto deficiencias ante el desconocimiento, pero que usted sabe como perito que esto es a veces de la mano, ¿no? El agente Claro, investigador también le sugiere al perito criminalístico esto, manejémosle por acá, o esto sí, esto no. Y a su vez, a veces también el perito dice, bueno, para que la investigación tenga esta causa, hagamos esto, porque también tiene que tener una secuencialidad la pericia. claro, por eso te digo, si el funcionario como tú no tiene conocimiento de este trabajo, el perito va a dejar el trabajo en blanco. ¿Qué va a decir? No, él no sabe cómo es nuestro trabajo y dejemos eso así archivado. Por eso tienen que estar pendientes, por eso les digo, debemos de saber de todo un poco en esta área. Ahora bien, en caso de coagulado, espero que haya quedado clara tu respuesta, Juan. Gracias, doctor. En caso de estado coagulado, ¿verdad? Cuando encontramos un derrame de sangre. Mayormente los derrames de sangre lo debemos de tomar en la escena, el sitio del suceso, no con hisopado, porque es un derrame grande, ya coagulado, ¿verdad? En este caso, ¿qué utilizamos? Utilizamos jeringas o inyectadoras para extraer esa sangre y luego posteriormente llevarlo al tubo de ensayo. Mayormente yo introduzco esa sangre en tubo de ensayo, no en frasco. Igual el semen, los preservativos con semen líquido se colectan y deben ser procesados una vez que llegan al laboratorio. Cuando conseguimos en una violación semen, semen líquido, nosotros debemos procesarlo en tubos de ensayo. Cuando es semen en ropa íntima, ropa interior, nosotros debemos de colectar esa evidencia, al igual, embalarla bien en bolsas de papel. Una vez en el laboratorio, cortan la parte donde se encuentra el semen y es analizada, ¿verdad? Cuando encontramos en una violación, por ejemplo, preservativos, como les dije, el preservativo, nosotros debemos utilizar doble guante. El primer guante, el segundo guante, el que queda arriba, es manipulado para el preservativo. Debemos de amarrar el preservativo e introducirlos en estos envases plásticos. Igualmente, taparlo, sellarlo y rotularlo bien para que no pierda o no se nos caiga. Luego que hacemos esa colección, debemos de desecharnos de esos guantes que tenemos arriba. Aquí, por ejemplo, aquí los dice, atar para que no se derrame el contenido e introducir en un sobre de papel. Una vez que se introduzca en este envase, debe ser introducido en bolsas de papel. En casa cantidad o en caso se demore el transporte para su tratamiento, se debe colectar con un hisopo estéril, ¿verdad? Un hisopo o un hisopado. Luego se procede al secado y conservación del mismo. Debe ser igual cuando se colecta como la sangre. Debe esperar que se seque. No podemos resguardar el hisopado, ya sea con semen, orina, saliva o sangre húmeda. Debe esperar que se seque. Otros fluidos biológicos, vuelvo y repito, orina, vómito, por ejemplo. Colectar con una pipeta de plástico desechable. En este momento no tengo una pipeta, pero hago como si fuese una pipeta, ¿verdad? Colectar con una pipeta de plástico, lo que es orina y vómito. Introducir en receptáculos, por ejemplo, estos receptáculos, si la cantidad lo permite. En caso contrario, utilizar hisopados, los mismos hisopados estériles. Igualmente debemos esperar que se seque y ser resguardado en bolsas de papel.
para tener la conservación de los mismos. Restos óseos. Mayormente como nosotros encontramos restos óseos cuando una persona se suicida, se da un tiro la cabeza, se da un tiro a la altura del mentón, ¿verdad? Seleccionar perfectamente, preferentemente el fémur, huesos largos, pequeños, ¿verdad? Si el material está totalmente esqueletizado, libre de partes blandas. Guardar igual en sobre de papel y mantener a temperatura ambiente. Mayormente, cuando colectan estos restos óseos, muchos los ingresan en bolsas de papel o en bolsas plásticas. Yo mayormente los coloco en unos residuos pequeños que se parecen, no los tengo acá a la mano, se parecen a los tubos de ensayo, son unos pequeñitos. Ahí yo lo traslado, ahí yo lo colecto y lo traslado. En bolsa de papel no me sirve porque el tejido de los restos óseos se quedan pegados a la bolsa de plástico o a la bolsa de papel. Ojo con eso. Si el material contiene tejido muscular, se debe colectar en bolsa de papel o plástico, dependiendo de su tamaño, cubriéndolos con sal gruesa. Totalmente. ¿Para qué? Porque si tiene sangre, la sangre no se pueda adherir ni a la bolsa, ni a la bolsa de papel o plástico. Remitir inmediatamente al laboratorio donde deberá secar el tejido conectivo asociado mediante el lavado con abundante agua y secarse en estufa a 37 grados centígrados. Mantener a temperatura controlada una vez limpio y seco. Las piezas dentales. Mayormente no encontramos piezas dentales cuando hay también múltiples cosas que encontramos en el sitio del suceso, por lo menos desprendimiento de mandíbula a través de un disparo de un fusil. ¿Cómo se colecta? En sobre de papel. Pero mayormente cuando yo colecto piezas dentales, primero yo levanto la pieza dental y la coloco a través de una toalla húmeda limpia o si no a través de una gasa, como cuando es un dedo que encontramos en el sitio del suceso. Una vez que se encuentra esta mandíbula o un dedo, la podemos colocar en una toalla húmeda y si no, en gasas, bien resguardada y luego enviarla en una bolsa de plástico, mayormente se ve mejor en una bolsa de papel, bien rotulada y bien identificada. Apéndices pilosos, dubitados. ¿Qué debemos hacer? Colectar con pinzas plásticas o de punta de goma. Existen muchos tipos de pinzas, muchos. En este caso yo tengo una solamente, pero es de metal. Las pinzas plásticas son para apéndices pilosos. ¿Por qué? Para no maltratarlo, no dañarlo, no destruirlo, no partirlo. ¿Por qué? Porque a través de los apéndices pilosos mínimo nosotros debemos colectar, si hay en la escena, mínimo 10 apéndices pilosos o cabello, que es lo que llamamos cabello, para poderlo transportar al laboratorio. ¿Por qué? Porque el apéndice piloso, nosotros utilizamos el apéndice, estudiamos ya cuando el apéndice tiene bulbo, o sea, la raíz. Si no tiene bulbo, para extraer el ADN, estudiamos el cabello normal para trabajar lo que es una tricología forense, ¿verdad? Que igual por ahí se saca el color de la persona, del cabello, de ahí se saca igual el ADN. Doblar deben de doblar el papel o la bolsa donde se han colocado las evidencias con un breve cuidado
Mayormente estos sobres tienen pegamento. No se les ocurre utilizar saliva, porque mayormente uno ve un sobre y utiliza la saliva para sellarlo. No, este sobre se cierra, igualmente se le coloca cinta plástica, cinta adherente, la transparente, para poderlo rotular y trasladar al laboratorio correspondiente. Muestras en soporte para análisis genético. Estas pueden dividirse en manchas encontradas en objetos no transportables y en objetos transportables. Ahora bien, vamos a estudiar cuáles son esas manchas transportables y las no transportables y cómo se deben de colectar en el sitio del suceso. Manchas en objetos transportables. Estas serán colectadas manualmente con guantes y pinzas para cada evidencia, según su naturaleza, embalándolas por separado en receptáculos adecuados. ¿Ok? Manualmente con guantes y pinzas para cada evidencia. No es que voy a colectar dos evidencias y la voy a colectar en el mismo sobre. No, las evidencias tienen que ir por separado, porque si no contaminamos las evidencias. Cuando llega genética las va a rechazar o no va a dar un resultado positivo. Se describen algunas de las más frecuentes. Colillas de cigarrillo. Igualmente, las colillas de cigarrillo debemos utilizar pinzas. Estas pinzas deben de ser igual de goma, que son pinzas suaves, para no destruir el cigarrillo o las colillas de cigarrillo. Totalmente las pinzas o todo el material debe de estar limpio. Introducir por separado en sobres de papel o caja de cartón pequeña. Mayormente, cuando yo hago la colección de colillas de cigarro o cigarrillo, yo colecto igual en estos envases plásticos. Si hay 100 colillas de cigarrillo, yo colecto 100 colillas de cigarrillo, pero en diferentes envases. No es que vayan a meter las 100 colillas en un solo envase, ¿ok? Igualmente, debe ser rotulada, sellada, transportada. Este envase igual debe ser emitido o enviado en un sobre o en una bolsa de papel. No debe enviarse solamente en el envase plástico. Chicles, colectar con pinzas limpias. Ahí sí, mayormente los chicles lo utilizamos con pinzas duras de acero, estas pinzas fuertes, porque existen muchos tipos de pinzas que eso lo vamos a ver mucho más adelante. No en esta clase porque no las tengo todas las pinzas, pero cada muestra tiene diferentes pinzas. En este caso, la pinza de este material fuerte son para los chicles que encontramos pegados, alojados, ya sea a una mesa, ya sea al piso, y podemos extraerlo. Introducir igualmente por separado en bolsas de papel. En este caso, si coloco en bolsa de papel, puede estar dura, pero se puede pegar. Por eso es enviado en envases plásticos y introducido en bolsa de papel. Igual dice secar a temperatura ambiente en caso de encontrarse húmeda, tales como fuera descrito. Sobre y estampillas. Igual, colectar con pinzas limpias sin despegarse. Introducir en sobres de papel. Porque hay a veces sobres que se encuentran impregnados por gotas de sangre, de sudor, de semen, hasta de huellas. Dejamos huellas, pero con una sustancia, ¿verdad? Esa hoja o esos sobres igualmente deben de ser bien resguardados. Primero, igualmente, se le toma una buena fotografía y debe ser resguardado dentro, no de otro sobre, sino
de hojas de papel, de sobres de papel, de las bolsitas de papel como siempre observamos. Armas blancas, utensilios y herramientas. Colectar cuidadosamente para no afectar al estudio de las huellas dactilares, por lo menos en las armas de fuego, armas blancas o cualquier objeto contundente, ya sea un bate, un martillo. Colocar por separados igualmente en caja de cartón adecuada para este tipo de muestras y deben de ser bien selladas, bien amarradas con las cinticas negras de Ziploc, de esas fuertes negras. En caso contrario, se debe proteger la hoja y la punta para impedir accidentes e introducir por separado en sobres de papel. Si no tienen las cajitas adecuadas para colectar y transportar lo que es el arma de fuego y el cuchillo, deben de colectarla con mucho cuidado a no tratar de manipular mucho lo que es el mango del cuchillo o la toma del arma para no borrar las huellas dactilares que se puedan encontrar. Deben de tomarla por el guardamontes, lo que es el arma de fuego, y el cuchillo debe de tomarse por la parte posterior y por la parte superior, o sea, la punta, y esa punta debe de colocarse en pequeños, ya puede ser una gasa, ya puede ser un pequeño residuo que no nos vaya a dañar ni a romper donde va a ser introducida esta muestra. Igual, esa muestra, por lo menos si tiene sangre ese cuchillo, debemos de esperar que se seque, porque no podemos colectarla de esa manera e introducirla a la hoja de papel, porque si no se nos queda el cartones, colectar con pinzas limpias, introducir por separado en sobres de papel. Ropa, sábanas, mantas y otras telas, colectar con guantes y en caso necesario con pinza. ¿Por qué? Porque cuando encontramos en sábanas, mayormente, la mayoría se lleva la sábana, como el caso de Juan que se llevó la prenda, está muy bien, pero la mayoría utiliza las tijeras quirúrgicas, profesionales, para ese tipo de cortes, ¿verdad? Cortamos donde está impregnada esa sangre, esa orina, ese semen, ese vómito, cualquier sustancia biológica, y luego procesarla en envases plásticos y luego traspasarla a sobres de papel. Igual debe de ser introducido por separado, la ropa, sábana, cualquier tipo de tela. Manchas en objetos no transportables. Los soportes pueden ser soportes no absorbentes, por ejemplo, cristales, metales, etcétera. Pueden colectarse de dos maneras. Primer método, frotar con un hisopo estéril, ligeramente mojado con agua destilada estéril o solución fisiológica sobre la mancha. Colocar en un sobre de papel y transportar inmediatamente al laboratorio. No la pueden resguardar en el maletín. ¿Ok? Secar a temperatura de ambiente en un lugar apropiado para tal fin. Otro caso muy importante, por lo menos cuando encontramos una huella, muestras de sangre en madera, ¿qué debemos de utilizar? Por lo menos el experto en laboratorio biológico debe de tener todos estos instrumentos, todo tipo de pinzas, tijera, envases plásticos, sobres de papel, sobres manila, cinta adhesiva transparente, cinta adhesiva blanca, hisopado, pipeta, eh, hasta goteros debe de tener en el maletín. Debe de tener muy importante el bisturí
o exacto o estilete, como le puedan llamar en diferentes países. Por ejemplo, vamos a un sitio de suceso y hay sangre en madera, incrustada en una madera. ¿Qué hacemos? Nosotros, muchos hacen el hisopado de una vez con solución fisiológica. Extraen la sustancia, esperan que se seque y luego es transportada. Muchos otros peritos utilizan el bisturí, utilizan el exacto o el estilete, como le llaman acá en el Ecuador, y cortan la parte donde está impregnada de sangre o supuestamente sangre. Y esa pieza igualmente es embalada en envase plástico, en recipiente de papel y llevada inmediatamente al laboratorio biológico para su estudio correspondiente y poder sustraer esa mancha de sangre con el hisopado. Método 2, raspar las costras con un bisturí, como le estaba comentando, perdón, estéril, sobre un papel limpio sin utilizar, en este caso en papel, pero en mi caso le puse como ejemplo en madera. Doblar cuidadosamente este papel e introducir en un sobre de papel, o sea, en una bolsa o en un sobre manila. Ahora bien, yo voy a hacer una pregunta. Cuando encontramos sangre ya seca totalmente en una escena, ¿cómo colectamos esa sangre que está impregnada ya sea en el piso, en una puerta que no pudimos observar en el primer momento, si no hacemos una recolección? Volvemos a ir al sitio del suceso a volver a recolectar evidencia y nos encontramos este tipo de sangre ya seca. ¿Cómo se colecta esta sangre ya pegada a la superficie y está bien seca? ¿Quién me comenta? ¿Quién me dice? Eh, Profesor, bueno, acá por lo menos donde trabajo yo en el laboratorio, trabajamos con suero. El suero con cápsulas chicas, le colocamos unas dos o tres gotitas para humectar, o las gotas suficientes para humectar la sangre y después colectarla con, eh, con algún hisopado o con gasa. Perfecto, José. Tú eres de Chile, ¿verdad, José? Sí, Muy bien, José. Muchos hacen ese trabajo de colocarle una pequeña solución estéril, solución fisiológica, para poder extraer la sangre con el hisopado. Está muy bien el trabajo. Muchos, porque no, muchos tienen otros métodos. Mayormente hay algunos que utilizan una cuchara profesional que la debe de tener el perito en laboratorio biológico en su maletín, o si no una espátula para extraer esa muestra, colectarla con una pinza eh, plástica profesional e introducirla en unos pequeños tubos de ensayo, son más pequeños que estos, ¿verdad? Y llevada al laboratorio. Allá igualmente eh, hace la prueba el de genética con el hisopado, como me está diciendo José, hace el trabajo con el hisopado, solución estéril, fisiológica, todo ese trabajo. Esto lo hace la persona que no sabe colectar evidencia. La mayoría de las personas que hace esto que acabo de informar es porque no sabe qué hacer con ese tipo de evidencia. El caso es que deben de hacer, de transportar la evidencia, pero como lo dijo José, de una vez utilizar una sustancia fisiológica para que esta evidencia se humedezca y extraerla de inmediatamente con el hisopado para no llevarla en sangre ya coagulada, ya seca. nosotros igual, ejemplo, cuando no sabemos muy bien cuando son manchas, cuando son gotas, y no sabemos muy bien si es que es sangre o no, igual, pues nosotros igual llevamos eh, Victory, que tenemos en sobrecitos chiquititos que igual después se descartan. Sacamos la muestra, una parte de la muestra,
y la colocamos en test de sangre, o sea, netamente como para hacer si es que es sangre humana. Y ahí recién nosotros actuamos con el tema del suero. Pero generalmente igual hacemos siempre, o sea, de hecho, siempre el suero lo dejamos actuar un poquito para que, para que humedecte, o sea, cumpla su función de humectar la mancha seca, la mancha hemática seca, eh, y de ahí recién nosotros empezamos a actuar con el tema del isotón. Claro, para poderla extraer. Y ya de ahí se produce, procedemos a colocarle los reactivos correspondientes, como es el Adler. Eso lo vamos a ver dentro de poco en lo que es biología forense, lo que son todos los También, reactivos, profesor, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, igual nosotros, igual a mí me ha tocado una vez un secuestro que al final resultó la víctima muerta, eh, que igual entramos a una habitación donde supuestamente lo tenían, donde lo torturaron y echamos Blue Star y como para, por ejemplo, para las partes donde hay tela o donde hay algo que nosotros no podamos mezclar, generalmente lo cortamos y lo llevamos así al laboratorio. Claro, correctamente. Cortan donde está impregnada de una sustancia hemática, ¿verdad? Y es transportada directamente al laboratorio, porque son evidencias, son muestras que no se ven a simple vista. Para eso utilizamos el Blue Star o el luminol. ¿Estamos bien, José? Sí, cuando, por ejemplo, no se ven a simple vista o cuando se ven levemente, claro, aplicamos Blue Star, eh, fijamos el proceso de aplicación y la reacción que tiene, y desde las partes donde reaccionó, levantamos la muestra, o levantamos, cortamos con igual o tijera esterilizada o bisturí que después se desellan, cortamos netamente la tela y la llevamos al laboratorio. Claro, correctamente, como se debe ser igualmente cuando hay una violación, cuando se encuentra mancha hemática o de orina o de semen en una cama. No nos podemos llevar no nos podemos llevar el colchón. Debemos de romper la parte de la tela, para eso utilizamos bisturí para extraer esa tela y transportarla directamente para su estudio correspondiente. Ahora bien, aquí hay unos ciertos pequeños materiales, no coloqué todo. El material de equipo que utiliza el experto en el laboratorio biológico, fragmentos de telas de algodón libre de apresto o apresto, o sea que no tengan ningún fluido, ningunos tejidos, nada sobre eso. Tiene que ser algodón libre. Hisopos con aplicadores de madera de 15 centímetros de largo y esterilizados. Ampolletas de solución salina estéril, para lo que dijo nuestro amigo José con respecto a la mancha de sangre que ya se encontraba seca. Le colocamos estas ampollas o cualquier otro líquido para que se pueda humedecer y poderla extraer. Tubos de ensayos y pipetas muy importantes de transferencia que deberán estar especialmente limpios, en su defecto desechables. Contenedores propios para la contención de los fluidos, de preferencia materiales estériles y o desechables. Espátulas, a eso me refería cuando utilizan las espátulas para extraer la sangre ya seca, o aplicadores de madera, que es donde utilizan mayormente para colocar la muestra de sangre extraída una vez extraída por la espátula. Jeringas o inyectadoras, no sé cómo les llamen en diferentes países, ¿verdad? Deben de tener bisturí, que no está ahí, tijeras, pinzas, pinzas plásticas, pinzas de gomas con puntas de goma, pinzas de hierro para extraer lo que es chicles y otras evidencias biológicas que sean fuertes, que estén secas. Sobres, manila,
bolsas plásticas, envases plásticos, sobres de manila, bolsas de papel. Vuelvo y le repito, bisturí o exacto o cortador, como le llaman acá en el Ecuador. Recolección de fluidos biológicos. Podemos observar, si la mancha se encuentra seca sobre una superficie no transportable, el material puede ser disuelto en cierta cantidad de solución salina normal. El área manchada no debe ser separada totalmente del resto del soporte mediante cortes. Ejemplo, como lo estaba diciendo nuestro compañero Juan. Por ejemplo, acá pueden observar una mancha de sangre en un colchón. ¿Qué vamos a hacer ahí? No nos podemos llevar el colchón. En este caso, tampoco debemos de cortarla porque debemos de sustraer esta mancha, ¿verdad? Igual a las que se encuentran pegadas en la pared, en estos ladrillos. ¿Cómo yo voy a sacar un ladrillo? ¿Qué voy a hacer con un ladrillo en un laboratorio? Para eso humedecemos nuestro hisopado con una cierta cantidad de solución salina y poder hacer el macerado, porque así se llama científicamente, hacer un macerado con el hisopado biológicamente y transportar esa evidencia. Acá está el caso de lo que me estaba hablando Juan cuando colectó la evidencia en caso de flagrancia. Todas las piezas húmedas de sangre están expuestas a la putrefacción por proliferación bacteriana, de tal modo que la pieza no será embalada hasta que las manchas no se encuentren completamente secas, Juan. Lo que se realizará al aire a temperatura ambiente y bajo techo. Al someter al secado, las piezas húmedas se evitarán dobleces de las mismas. O sea, aquí está el caso, Juan, que la pieza debe estar totalmente seca, seca para poderla transportar, poderla trabajar. Igualmente, cuando yo era alumno, era pasante y habían miles en bodegas de estas prendas ya con putrefacción o proliferación, tenían bacterias, tenían hongos, ya estaban totalmente secas, pero las resguardaban en bolsas plásticas. Y ahí se humedecen y, y pasa lo que es la putrefacción. Y acá nosotros hacíamos la prueba de solución salina para ver si arrojaba, si era sangre, a través de un color azulado, a través del Adler, que es positivo, que eso lo vamos a ver en biología forense. Por eso Juan decía que la prenda debe ser transportada al laboratorio, pero totalmente seca. Seca, ponerla al aire libre si es de mayor importancia, rápido, para que sea transportada y ser estudiada. Pero profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí, Lo que pasa es que en el caso, ejemplo, por lo menos acá, y lo que nos tienen dicho es que nunca nosotros coloquemos las prendas al aire libre, o sea, muy pocas veces, por el tema de que, claro, usted dice la proliferación pueden ser de hongos, igual puede ser también el tema de la aparición de las moscas, de los huevos, eh, y eso puede derivar a otras investigaciones que son anexas a lo que se está investigando. Porque a mí me ha tocado igual trabajar con el tema de llamar al entomólogo forense, que vaya, que examine los huevos, todo el tema de los insectos que pudieron haber estado en un sitio de suceso. Por eso nosotros igual nos han dicho harto, por lo menos lo que yo he aprendido, es de que la prenda que cuando está muy húmeda, no dejarla al aire libre la, la aparición de estos insectos que generalmente son las moscas y depositan sus huevos netamente donde está la sangre. claro, en ese caso está bien. Lo que digo yo es en el caso de Juan, que fue una flagrancia y la tuvo la persona, el victimario, y fue transportada de una vez para hacer el análisis. Pero en caso de ser una evidencia así como la que podemos observar en un sitio del suceso, nosotros debemos de llamar directamente
al experto y que sea tomada rápidamente la muestra, no ponerla. Mucho, eso se veía antes. Estoy hablando 2006, 2007, cuando yo comencé la carrera, que la ponían al aire libre. Y, o sea, yo lo veo mal, lo veo algo higiénico, lo veo mal a mi punto de vista como criminalista. Yo hago este llamado. Es mejor hacer de una vez el trabajo de recolección de la muestra que se encuentra parchada de sangre, como pueden ver el pantalón, tomar la muestra directamente o llamar al experto en genética y que él haga el trabajo. Porque ¿cómo podemos colectar esta evidencia totalmente llena de sangre? ¿En qué recipiente? Si es en una bolsa plástica, podemos dañar la evidencia. Si es en una bolsa de papel, peor porque se adhiere a la bolsa de papel. ¿Me entiendes? Cuando en caso de transportar las evidencias, ya es que sea mínima las evidencias impregnadas a las prendas de vestir, no como este caso que está a simple vista. Porque, ¿qué vamos a hacer con esta prenda full, como decimos, llena de sangre y transportarla? No es necesario. Por eso dice, no se debe permitir que las superficies de dos o más manchas se pongan en contacto entre sí. Es obvio que cada pieza ha de ser embalada en forma individual. Jamás un paquete debe contener más de un objeto o pieza. Cada muestra, cada evidencia que sea colectada debe de ir por separado. ¿Quedó clara o no quedó claro, José? Disculpa. Sí, profesor, sí. Igual la duda que me provocaba era, claro, el compañero de otro país que igual trabaja por el caso de flagrancia, pero ¿qué es lo que necesita saber el tema de si es sangre humana o cómo? No entendía esa parte de lo que él necesitaba, que la prenda esté rápidamente seca para el control de tensión o de la fragancia, no entendía esa parte. Claro, lo que quería saber era que estuviese seca para poderla transportar al laboratorio de criminalística, a las bodegas, le llaman acá, creo yo, y que sea estudiada esa sangre para ver a quién pertenece, para ver si es sangre humana o sangre animal, para ver si es de la víctima o del victimario porque fue tomado en flagrancia. Ah, ya, ya. Ahora entendí o sea, lo que quiso decir el compañero. Ahora bien, cuando por razones justificadas no sea posible enviar con, pro- con prontitud, o sea, con aceleramiento, aquellas muestras de sangre fresca contenidas en tubos de ensayo, el material debe ser conservado debidamente en refrigerado. Si no tenemos al perito encargado que pueda trasladar todas esas evidencias. Por eso una vez cuando nosotros llegamos al sitio, los expertos en biología, en genética, para hacer la colección de estas evidencias, observamos que hay evidencias mayor frecuente altas como son tejidos óseos, amputaciones, encontramos una mano, encontramos dedos. Estas evidencias de una vez el perito debe de llamar a su laboratorio y que les sea enviado estos recipientes o estas, no sé cómo le llaman en los países, estas cavitas, estas cajas donde contienen hielo, ¿verdad? Y que puedan ser frescas, refrigeradas ahí para que no se pierda la muestra, no se pueda perder y ser trasladada inmediatamente para hacer el respectivo trabajo de investigación. En el caso de encontrar sangre líquida en el lugar de los hechos, deberá tomarse con la ayuda de una pipeta de transferencia o gotero o jeringa estéril, depositándola en un tubo de ensayo limpio, como podemos observar en la imagen, y seco con solución salina en resolución 5.1 o en tubo con anticoagulante.
Ahora bien, en caso de encontrarse coágulos, podemos observar los coágulos. Estos se levantarán con la ayuda de un aplicador de madera. Podemos observar, no sé si en Chile o acá en el Ecuador utilizan el aplicador de madera. Se depositará en un tubo de ensayo limpio y seco y se añadirá 1 milímetro de solución salina por cada 5 milímetros de sangre. No sé cómo Juan, hay dos Juan, José, los que se encuentran en sala, en su país, cómo hacen el traslado de sangre coagulada. La verdad, a mí, o sea, por lo menos a mí no me ha tocado ya de sangre coagulada. O sea, porque siempre donde hay sangre coagulada hay más mancha hemática. O si bien la mancha hemática no se coagula totalmente y siempre queda un resto, y siempre nos llevamos como no la sangre coagulada, sino que el restante. O sea, por lo que yo he trabajado, lo que he hecho, o sea, nunca me ha tocado llevarme lo que es sangre coagulada. La sangre coagulada, no, perdón, la sangre nunca se coagula en su totalidad, siempre queda algo líquido por dentro. Siempre va a haber un rastro líquido que queda, no se coagula en su totalidad. Sí, profesor, sí, por eso le decía, o sea, como que nunca me ha tocado llevarme finalmente el coágulo, sino que siempre se buscan como alternativas para llevar la sangre. O sea, siempre, como le digo, siempre hay más manchas o hay más, o alrededor, o como usted dice, en el centro, siempre hay una muestra que se puede sacar. Totalmente de acuerdo. Ese es el trabajo que se debe realizar, José. Y si se encuentran manchas sospechosas de sangre seca en objetos sólidos, se levantará con pequeños fragmentos de tela blanca, libres de almidón o con hisopos humedecidos con solución salina. Por ejemplo, aquí podemos observar una pequeña pinza extrayendo, digamos que es un vidrio con sangre o supuestamente sangre. Hacemos el hisopado igualmente, extraemos esa sangre, no es necesario de llevarnos esta muestra que es un vidrio, sino es mejor trabajarla ahí directamente con solución salina, extraer la pieza, perdón, extraer la muestra, esperar que se seque y enviarla al laboratorio lo más rápido posible, igual, en bolsas de papel. El cuchillo, igualmente. Si extraemos las sustancia hemática de color pardo rojiza, entre comillas, sangre, igual con el hisopado, solución salina, se seca, el mismo procedimiento, se seca, se deja secar, luego se introduce en el papel, en la bolsa de papel, y ahí, una vez sí, ya de una vez ya fotografiado, con su testigo flecha, testigo métrico, se hace todo ese procedimiento, tanto de la sangre como el embalaje de esta arma blanca, que sería el cuchillo. Ahora bien, como por ejemplo cuando les comenté, si el soporte es un objeto sólido, no transportable, hay que diluir con suero salino fisiológico y recoger el líquido resultante en una pipeta y envasarlo en tubo de ensayo o de igual manera usar un fragmento libre de presto o hisopo estéril y depositarlo en un cartucho de papel. Aquí, por ejemplo, vemos, digamos que esto es una puerta de madera, la que estoy señalando, y está corrugada la madera y hay rastros de sangre o de sustancia hemática, supuestamente sangre. Muchos hacen lo que acabo de informar, porque el objeto no es transportable. ¿Cómo no podemos llevar por lo menos la puerta de la casa? O sea, no es necesario la puerta de una habitación. Por eso, con un hisopado
diluyen en esa muestra suero o solución salina, fisiológica, claro, y extraen el líquido con una pipeta y lo llevan, como pueden ver, a un tubo de ensayo. Igual ese tubo de ensayo es rotulado, es sellado para que esa muestra no sea movida ni se pueda salir esa muestra. Muchos hacen como se hacía antes, como yo lo hacía. Ahorita, bueno, la ciencia ha cambiado. Pero como les digo, en 2007, 2008, mayormente nosotros extraíamos la pieza, hacíamos unos pequeños cortes de madera, si estaba en madera, porque si estaba en hierro, hacíamos el hisopado. Pero en caso si estaba en madera, nosotros utilizábamos el bisturí y hacíamos el corte donde estaba impregnada esta sustancia hemática o esta sustancia biológica y la transportábamos al laboratorio biológico para que pueda ser analizada. Cuando las manchas se encuentran sobre cualquier tipo de prenda transportable, el perito la embala y en el laboratorio a la prenda se cortarán porciones representativas de las muestras para su análisis. Por ejemplo, aquí pueden ver una muestra de una prenda de vestir femenina, una ropa interior femenina, que podemos ver, tienen el testigo flecha, ¿verdad? Podemos observar la parte íntima que puede haber acá. ¿Quién me puede decir qué puede haber acá en estas dos piezas? ¿Qué podemos trabajar en estas dos piezas? El líquido seminal. Podemos trabajar líquido seminal, o sea, semen, orina, fluidos vaginales de las personas, en caso de es una violación, obvio, de la dama, o qué puede quedar cuando hay violación, que muchos de los violadores, como se dicen, pueden dejar sudor de ellos mismos, pueden dejar vellos púbicos también en estas prendas. Por eso esta prenda es trasladada de inmediato y allá en el laboratorio biológico nosotros cortamos una pequeña muestra, utilizamos igualmente tijeras bien esterilizadas para esos cortes y poder analizar si hay sangre, si hay semen, si hay orina, cualquier tipo de fluidos. ¿Ok? Si la mancha de sangre se encuentra sobre la víctima, se levantarán las que se sospeche no pudieran ser originarias de su propia sangre y se tomará sangre de la víctima con el fin de comparar con el de las manchas. ¿Qué entienden? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué entienden ustedes con esto que acabo de decir, con esto que acaban de ver? Si la mancha de sangre se encuentra sobre la víctima, se levantarán las que se sospechen no pudieran ser originarias de su propia sangre y se tomará sangre de la víctima con el fin de comparar con el de las manchas. Cuando yo veo este caso, tengo a la víctima acá, totalmente, la escena está totalmente de sangre. ¿Qué hago yo? Yo extraigo varias muestras, yo hago varias muestras, varios hisopados extraigo yo. Primero, extraigo hisopado, extraigo la muestra, perdón, del cadáver que podamos encontrar. En este caso, extraigo una de la persona, una del piso, si hay en el piso, una de la pared, si hay en la pared, y una del techo en caso de un suicidio. Extraigo sangre de diferentes puntos, de diferentes ángulos, para poder hacer un cotejo pericial completamente en el laboratorio. Mayormente, ahora hago la pregunta más importante.
Si encuentro dos cadáveres, en este caso hay uno, pero por ejemplo, hagamos un ejemplo, encontramos otro de este lado, no sé, lo voy a poner como ejemplo. Este, digamos que es un caballero y extraemos y ponemos a una dama, o no sabemos si es una dama o un caballero. Colectamos las evidencias, levantamos la evidencia de sangre, colectamos. Existe un sobrecito que utilizan los expertos en laboratorio biológico. Aquí dice un breve simulacro de un sobrecito y el sobre está compuesto de esta parte con dos circulitos donde podemos llevar las muestras de sangre. Si es de una sola persona, aplicamos en cada círculo y si no, aplicamos en círculos diferentes si hay dos. Por ejemplo, si hay un caballero, aplicamos en uno solo y si hay una dama, aplicamos en el otro la muestra. ¿Por qué? Porque debemos de identificar XX si es de una dama, de una mujer, y XY si es de un hombre, para poder llevarla al laboratorio. ¿Sí entendieron? Igualmente, estas muestras que son tomadas acá con sangre impregnadas en este sobrecito, igualmente esperamos que se seque, se resguarda, se sella, se toma nota de dónde fue colectada esta muestra e igualmente este pequeño sobre será depositado dentro de otro sobre o dentro de una bolsa de papel. No se les olvide, no es que la van eh, a rotular y la van a transportar como está a la vista, porque si no se les daña la muestra. Toma de muestras de semen en prendas u objetos. Se embalarán en bolsas de papel con su etiqueta, en donde además de los datos usuales, se anotará el lugar de donde se recolectó previa fijación por medio de fotografía. Las tomas de muestra de semen igual en prendas. Se debe fotografiar toda muestra, se debe fotografiar primero antes de levantarse, con su testigo flecha, testigo métrico, testigo numérico. Esas prendas que contienen semen, sangre, cualquier tipo de fluido, debe ser transportada en bolsas de papel. De papel. Levantamiento de manchas de semen. ¿Cómo se hace el levantamiento? En el caso de manchas secas, hay que desprender con mucho cuidado las costras y depositarlas en tubos de ensayo. Conviene separar cada zona topográfica. ¿Por qué? Cuando se encuentran secas, porque la mancha de semen, cuando se encuentra en cualquier sitio, la mancha cuando se seca queda blanca, pero en vez de blanca queda también como cristalizada y quedan como unas escamitas, quedan como escamas cuando quedan impregnadas en telas o en cualquier parte. Cuando está totalmente seca, pueden observar que el semen se pone blanco, pero también a la vez como cristalizado y como corrugado. ¿Cómo se hace el levantamiento de manchas de semen? Por ejemplo, utilizamos las tijeras profesionales, no sé si la pueden observar, y hacemos con una toalla limpia o mayormente con unas pequeñas gasas. Hacemos el levantamiento de este semen y esperamos igualmente que se seque. Cuando es líquido, encontramos semen líquido,
Lo transportamos en tubos de ensayo. Cuando ya está seco, perdón, hacemos el corte con las tijeras profesionales de corte, hacemos el corte igualmente que sea transportado en envases plásticos, la prenda de vestir. Igualmente, bien rotulado, bien sellado, bien para hacer la pequeña transportación en un sobre o bolsa sobre de papel. Si las telas no son transportables, vuelvo y repito, vuelvo y coloco la imagen, conviene recortar 1 centímetro y embalarla cuidadosamente. En este caso, cuando si es sangre, en este caso es semen, si la evidencia de fluidos es totalmente a simple vista, como no es en sangre, como en la imagen anterior, que era sangre, era mejor extraer la sangre con un hisopado directamente sin cortar la pieza. En caso de semen, como es a la superficie, no se impregna mucho en lo que es un colchón, ¿verdad? En este caso, si hacemos un pequeño corte con bisturí para poder extraer este pequeño residuo de tela y ser llevado directamente en bolsa de papel bien dobladita y resguardarla bien y ser enviada directamente. Si está húmeda, en este caso, si todavía sigue húmeda, se trabaja con un hisopado y esperamos que se seque. Lo podemos hacer de dos maneras. Hisopado, esperamos que se seque, resguardado en bolsa de papel o hacemos el corte y resguardamos en bolsa de papel. En caso de que esté seco, sería mejor recortar igual, esperar que se seque y resguardar en bolsa de papel. Levantamiento de muestras de saliva. Mayormente, ¿dónde la conseguimos? En una escena del crimen la podemos encontrar hasta en teléfonos, cigarrillos, colillas de cigarro, vasos, ¿verdad? Los recipientes que se sospechan que contengan saliva se embalarán en bolsa de plástico con su etiqueta previa fijación por medio de fotografía. ¿Por qué? Porque en un vaso podemos extraer tanto saliva como huellas dactilares. Por eso debe de ser, una vez que se encuentre un vaso en una escena del crimen, debe ser bien fotografiada, debe ser bien analizada tanto por el experto en laboratorio en genética y por el experto en activaciones especiales para el levantamiento de huellas y que las huellas, en este caso, el polvo negro humo adherente no me vaya a dañar lo que es la parte para extraer lo que es la saliva. En caso muy diferente de las colillas de cigarro. Las colillas de cigarro deben de ser, como les dije anteriormente, por separados, colectadas en envases plásticos, resguardadas en sobres de papel, por separado. No es que, como les dije, 100 colillas de cigarro en el sitio de suceso y las 100 las vamos a colectar en un mismo envase. No, por separado. Levantamiento de indicios biológicos sólidos. Por ejemplo, cuidadosamente deben ser levantados con una espátula limpia. En este caso podemos observar, como dijo nuestro compañero José, lo hacen con un bisturí. Igual ese bisturí debe ser desechado con una espátula limpia o aplicador de madera y embalarlos en recipientes de plásticos estériles y transportarlos prontamente al laboratorio para su análisis. De no ser posible, se resguardará a baja temperatura. No les recomiendo que los resguarden a baja temperatura. Les recomiendo que de inmediato sea transportado, sea trasladado esta evidencia al laboratorio de genética
para que pueda ser procesada. No la resguarden en el maletín cuando encuentren este tipo de evidencia. Cuando son levantamientos de indicios biológicos o líquidos, este tipo de muestras serán colectadas con ayuda de una pipeta o de una inyectadora o jeringa de transferencia y envasadas en tubos de ensayo estériles. Deberán ser refrigeradas si su transporte no puede ser inmediato. Por ejemplo, aquí podemos ver si es licor, si es cualquier tipo de líquido, licor, cloro, gas, querosén, gasolina, que que podemos encontrar en el sitio de suceso, por lo menos en caso de un siniestro, que se incendió la casa, tenemos que observar lo que es, cuál fue el producto del incendio, cómo fue la irradiación, si fue a través de qué líquido, de querosene, de tiñer, todos esos recipientes. Igualmente, como les dije, jeringa o con pipetas en tubos de ensayo. Toma de muestra de semen en cadáveres, muy importante cuando hay una violación. Esta violación, lamentablemente, la víctima es encontrada sin vida en un río, en un parque, en un campo. ¿Qué debemos utilizar? Normalmente, guantes, cubreboca, bata de laboratorio, todo el material necesario que utiliza un experto en genética o laboratorio biológico. Perdón. Material para toma de muestras para un examen biológico, como les dije, hisopado, tijeras, por si no podemos llevar la prenda, romper la prenda para no desvestir a la persona y solamente hacemos el corte de la prenda. Se tomarán las muestras en iguales condiciones, lo más rápido posible para evitar la acción de putrefacción sobre las muestras. En este caso, si es factible que se tomen fotografías a la hora del levantamiento de la muestra. Ahora bien, para terminar, necesito que alguien, si tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor me la haga llegar con respecto a la práctica de hoy de toma de muestras con respecto al laboratorio biológico en el área de la criminalística. ¿Alguna pregunta? Daniela, David, Efraín, José. No, profesor, por lo menos yo voy claro con lo que está hablando. ¿No hay ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? En Todo caso de, claro, maestro. Muchas gracias. en caso de otras muestras que no sepan cómo se deben de colectar, por ejemplo, cuando encontramos un dedo en una escena del crimen, un sitio del suceso, el dedo debe ser transportado directamente, igual, colectado con pinzas, colocado en pequeñas partículas de gasas o papel húmedo, limpio. Ese debe ser bien resguardado y una vez bien embalado, igualmente debe ser llevado a una bolsa plástica y proceder de inmediato a llevarlo a una buena refrigeración para que se pueda mantener el pulpejo de este dedo, para luego hacer, como les dije, un pulpejo de este dedo para poder tomar la huella de ese dedo encontrado. Por eso debe estar bien refrigerado en este caso. Y mayormente ya conocen cómo se toma la muestra de sangre de diferentes puntos, ya sea en madera, en piso, en pared, en hierro, en una persona, en la pared del techo, en un espejo, en un vidrio, en un cuchillo, en un arma de fuego, en diferentes puntos. Sabemos lo que vimos hoy, en lo que es semen, orina, cómo se debe de colectar el semen.
cómo se debe transportar cada evidencia con su respectiva rotulación, con su respectivo número de prueba, número de evidencia, para poder hacer una buena cadena de custodia. Me comentan, compañeros, los que están en sala, ¿estamos bien hasta los momentos? Sí, profesor. ¿Todo bien? Entonces, sin más nada que decir, ya que no tienen preguntas, nos vemos el día, creo que 28, en lo que es, creo que es planimetría. Ya, profesor. O sea, yo tenía una consulta con respecto al tema de los ensayos. ¿De lo de qué? eh, de los ensayos. Ah, Los los ensayos ensayos que de tenemos. muestra y error. No, no, los ensayos que tenemos que hacer los días lunes. ¿Qué ensayo tienen que hacer? Disculpe. No, 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 que todas las semanas tenemos que hacer un ensayo de las clases que tuvimos en la semana. Ah, se los pidieron. Sí, pues, o sea, de hecho, lo que estamos en el curso, todas las semanas tenemos que entregar un ensayo, pero yo tenía una duda no sé si, o sea, netamente en la clase que usted está impartiendo. O sea, disculpe si que lo molesto de esta manera, sino que eh, si es que hay alguien del programa que me pudiera aclararlo el tema de lo que es el tema de los ensayos que hay que entregar. Ah, ok. No sé si el doctor Manuel está en contacto, doctor. Creo que el O doctor lo hablo está. directamente a ver si es que lo contacto por vía WhatsApp nomás, así que me puede Sí, aclarar. porque no tengo conocimiento, no tenía conocimiento, José, sobre eso que me estás comentando sobre el ensayo. Bueno, creo que el doctor está un poquito ocupado, pero quería que él mismo diera la respuesta sobre esa pregunta que usted está realizando. Ya, profesor, no se preocupe. Y disculpe si lo interrumpí. No, no, no se Realmente, preocupe. Para eso estamos acá, para escuchar y resolver algunas preguntas, algunas dudas que tenga. ya, entonces, para el día 28 dijo que usted iba a hacer clases de planimetría. Planimetría, creo que toca el 28 planimetría y el 30 activaciones especiales. Ya, ya, Entonces profesor. nos vemos para esa fecha. Se cuidan. Muchas gracias por todo, profesor. Gracias por todo. Espero que hayan entendido la clase de hoy y hayan tenido algo de conocimiento con respecto a esta clase. Nos vemos el 28, profesor. Cuídese. Chau. Igualmente, gracias, José. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Efraín. Excelente, profesor. Nos vemos entonces ya la semana que viene. Doctor, rapidito una pregunta. Me estaban preguntando un oficial de Chile sobre el ensayo que ellos tienen que hacer. A todos ellos ya se les explicó varias veces que es un ensayo por seminario de una página con todas las características que lleva. Bueno, como que no escuchó y estaba preguntando. Y yo no sabía sobre eso, por eso le dije, Y ya bueno, ellos tienen ya más de 3 semanas. bueno, y no creo que se le olvidó sería. Chévere. Bueno, entonces estamos en contacto, doctor, para la próxima clase, Dios mediante. Vale, chévere. Bueno, doctor, muchas gracias. Vale, muchas gracias a usted.
yo creo que soy bueno.